Saludos y bienvenidos a esta nueva sesión del curso de Mecánica Universitaria de Science for You. En esta ocasión vamos a continuar con el tema de movimiento lineal, de cantidad de movimiento o de momentum, y vamos a abordarlo desde una manera un poquito diferente a partir de la segunda ley de Newton. Además, vamos a resolver un conjunto de problemas que esperemos que les sean útiles para estudiar para sus próximos exámenes. Entonces, vamos a partir recordando un poquito partiendo de algo que nosotros ya conocemos, pero que no está de más. La posición la vamos a indicar por una función x, porque estamos hablando en una dimensión. La velocidad va a ser igual a la derivada temporal de esta función de posición, y la aceleración va a ser igual a la derivada de la velocidad, o lo que es lo mismo, la segunda derivada respecto al tiempo, o la derivada de segundo orden respecto al tiempo. De la segunda ley de Newton, nosotros tenemos, esta ecuación conocida, que la fuerza igual a la masa por la aceleración, pero la aceleración la podemos escribir como la derivada temporal de la velocidad. ¿Ok? Sin embargo, nosotros podemos ir un poco más allá y decir que la fuerza es igual a la derivada de la masa por la velocidad, pero la masa por la velocidad es igual a la cantidad de movimiento. Por tanto, nosotros podemos enunciar la segunda ley de Newton en los términos más o menos en los que Newton la hizo, no como la fuerza es igual a la masa por la aceleración, sino como la fuerza asociada con la derivada temporal o con el cambio instantáneo de la cantidad de movimiento, con el cambio temporal de la cantidad de movimiento, ese cambio instantáneo. Bien, entonces las fuerzas que vamos a considerar aquí son fuerzas externas. Bien, entonces si no existen las fuerzas externas o la suma de las fuerzas externas tiene una resultante 0, ¿verdad? Aquí puse en ausencia de fuerzas externas, pensando en que la resultante de las fuerzas externas se anula, es decir, es 0. En ese caso, pues la fuerza es 0 y por tanto la derivada temporal de la cantidad de movimiento va a ser 0, como lo tenemos aquí. Matemáticamente, eso tiene algún significado muy simple y muy inmediato. Por ejemplo, si la derivada de y respecto a x es 0, eso significa que y es una función particular, es decir, es una función constante. Si es constante, eso significa que y no depende de x y por tanto y no va a cambiar aunque cambie x. Va a permanecer constante a pesar de que cambie la variable, digamos, independiente. En el caso que estamos hablando, en el caso mecánico, tenemos la misma expresión, solo que ahora en lugar de y tenemos p y en lugar de x tenemos t. Esta expresión significa que p no va a cambiar a pesar de que pase el tiempo. Eso significa que esta siempre va a ser la misma. Ojo, la condición que nosotros impusimos es que no hubiera fuerzas externas, o, mejor dicho, que la resultante de las fuerzas externas sea 0. Entonces, si la fuerza resultante es 0, tenemos que se cumple esta expresión y por tanto, en ese caso, cuando la fuerza resultante es 0, podemos decir que esta cantidad, es decir, el momentum, no cambia, se conserva. Bien, entonces lo podemos enunciar de esta forma. Se dice que la cantidad de movimiento se conserva en ausencia de fuerzas externas. Bien. Recordemos otra vez, decimos ausencia de fuerzas externas, pero estamos hablando de la fuerza total, es decir, la fuerza resultante es 0. Vamos a tomar un caso particular, el caso particular de un conjunto de dos partículas o un par de partículas
que me van a formar un sistema. El sistema va a estar formado por estas dos partículas y vamos a suponer que no interactúan con absolutamente nadie más. Nada más que en nuestro universo teórico solo existen estas dos partículas. ¿Ok? Como en el sistema teórico solo existen estas dos partículas, pues no existe la posibilidad de que interactúen con algo más y por tanto se satisface que no hay nada externo y por tanto no hay fuerzas externas. Si no hay fuerzas externas, en este sistema de dos partículas, sucede que se va a conservar la cantidad de movimiento. Si nosotros escribimos la cantidad de movimiento asociada con la partícula 1 y la cantidad de movimiento asociada con la partícula 2, pues vamos a escribir la cantidad de movimiento del sistema. Esta es la cantidad de movimiento del sistema, que escrita en términos de las masas y las velocidades, es esto que tenemos aquí. Entonces, vamos a ver. Como además de la masa 1 y de la masa 2 no existe nada más, no va a haber la posibilidad de que ese sistema interactúe con alguna fuerza externa. Por tanto, se cumple que la fuerza externa total es igual a 0 para este sistema. Esto nos indica que la cantidad de movimiento total va a permanecer constante, ¿verdad? Eso es lo que dijimos arriba. Cuando la fuerza resultante externa que actúa sobre un sistema es 0, entonces se conserva la cantidad de movimiento. Aquí también se va a conservar la cantidad de movimiento, pero del sistema, es decir, esta que está aquí. Puede ser que cambie la cantidad de movimiento de una de las partículas o la cantidad de movimiento de las dos partículas, pero lo que va a permanecer constante es esto que tenemos aquí, la cantidad de movimiento del sistema, es decir, la cantidad de movimiento total. Esto va a suceder independientemente de que interactúen entre ellas, entre estas dos masas, y una forma de interactuar es chocando, es decir, teniendo una colisión, ¿ok? Pero a pesar de esta colisión, se conserva el momento, es decir, esta cantidad se va a conservar aún después de colisionar. Y eso lo tenemos expresado en la ecuación que tenemos en esta cajita, aquí remarcada. La cantidad de movimiento no depende del tiempo, por tanto, no va a importar si chocan o no chocan. Entonces, la cantidad de movimiento antes de chocar va a ser igual a la cantidad de movimiento después de chocar. Esta expresión que tenemos aquí en la cajita remarcada, junto con esta otra, las vamos a utilizar para resolver un conjunto de problemas que tenemos preparado para que ustedes puedan avanzar en sus estudios. Y este es el primer problema que vamos a abordar. Tenemos, digamos, dos... esto es lo que en el laboratorio de física o de mecánica se le conoce como un riel de aire. Y estos puntitos que aparecen aquí lanzan aire para que choque, digamos, con la superficie de cada uno de los carritos que se encuentra posado sobre él y minimice la fricción. Entonces vamos a suponer que no existe fricción, no existe una fuerza de fricción y que tenemos dos carritos, uno que va a la derecha y uno que va a la izquierda y en algún momento se van a encontrar. Aquí hay un par de resortes y vamos a suponer que no hay una pérdida de energía por el choque, sino que existe una colisión totalmente elástica, es decir, después del choque no va a haber pérdidas de energía por algún tipo de fricción o por el contacto. Bien, tenemos aquí alguna información. Antes de que choquen, el carrito tiene esta velocidad y el carrito B tiene esta otra velocidad. Esto sucede antes del choque. Y después del choque, sabemos que el segundo carrito, es decir, el carrito B, tiene esta velocidad. La pregunta es, ¿cuál es la velocidad del carrito A? ¿Ok? Conocemos la información antes del choque y después del choque lo que conocemos es la velocidad del segundo carrito.
Entonces, esto es lo que nosotros vamos a buscar. Para ello vamos a hacer uso de lo que acabamos de estudiar en una dimensión. Entonces, decimos que el momento total antes de la colisión, pues va a ser igual al momento del cochecito 1, perdón, al momento del cochecito A antes de la colisión y al momento del cochecito B después de la colisión. Este 1 y este 2 que aparecen acá indican esto es antes y esto es después del choque. ¿Ok? Entonces, pues después del choque, antes del choque, la cantidad de movimiento del cochecito 1 va a ser igual a su velocidad por su masa. Y la del cochecito 2 también va a ser igual a su velocidad por su masa, solo que aquí la velocidad es negativa porque está yendo a la izquierda. Entonces nosotros estamos aquí, sin decirlo, considerando un sistema de coordenadas en el cual este es X, este es Y, y la dirección negativa de las X es a la izquierda. ¿Ok? No lo hemos dicho, pero es lo que estamos representando con este ciclo. Si nosotros hacemos las operaciones, la cantidad de movimiento total, es decir, la del sistema, antes de la colisión, va a ser igual a 0.4 metro por kilogramo sobre segundo. Ok. Otra cantidad que nosotros vamos a calcular es la cantidad de movimiento después de la colisión. Por eso tiene aquí el subíndice 2, ya lo dijimos. Y como no conocemos la velocidad del cochecito A después de la colisión, solamente la vamos a dejar indicada. Y lo demás sí lo conocemos. La masa del cochecito A no cambió, por tanto la escribimos aquí. Y esto sí lo conocemos. Bien, la velocidad y la masa del cochecito B después de la colisión. Hacemos las operaciones y nos queda esto que tenemos aquí. Bien. Y lo que sigue es pues recordar que el momento total antes de la colisión es igual al momento total después de la colisión. El momento total antes de la colisión es esto que tenemos aquí. Y el momento lineal después de la colisión es esto que tenemos aquí. Bien, entonces esta ecuación es esta. Y ya tenemos una ecuación en la cual podemos resolver para nuestra incógnita, ¿verdad? O como dicen vulgarmente, despejar la velocidad del cochecito A después de la colisión. Si nosotros lo resolvemos, pues nos queda esto que tenemos aquí. Bien. Y como trabajo complementario se les va a quedar terminar este procedimiento para saber el valor numérico. Meter en la calculadora o hacerlo a mano, ¿no? Creo que a mano es bastante sencillo. Ok, ese es nuestro primer problema. Vamos a hacer un segundo problema que también está muy interesante. Resulta que hay algunos animalitos como, bueno, animalitos o animalotes, ¿no? Que son marinos. Los calamares y los pulpos, resulta que ellos se impulsan a sí mismos cuando expulsan agua de su interior. Para hacer esto, guardan agua en una cavidad y luego, digamos, como que literal pujan, ¿no? Y esa cavidad expulsa el agua por una abertura. Un calamar, bueno, vamos a situarnos ahora el problema. El problema es que un calamar de 6.5 kilogramos, incluyendo aquí la masa del agua en la cavidad, está en reposo. Cuando de pronto ve que se acerca por ahí un tiburón y siente el peligro. El calamar en la cavidad va a tener
1.75 kilogramos de agua. La pregunta es, ¿con qué rapidez debe expulsar el agua para que el calamar pueda alcanzar una velocidad de 2.5 metros por segundo? Y así poder escapar de su peligro, de su peligroso depredador, ¿no? Entonces, lo que aquí vamos a despreciar, y posiblemente por ahí se pueda cuestionar, pero es un caso ideal, vamos a despreciar los efectos de la resistencia del agua. Bien, entonces vamos a suponer que no existe una fuerza de resistencia del agua. Y además, perdón, este tal vez era sí, este es el inciso A. Y el inciso B es que calculemos la energía cinética que el calamar genera en esta maniobra. ¿Okay? Entonces, para ello, nuevamente lo que vamos a hacer es escribir la cantidad de movimiento antes del peligro. Bien. Y resulta que como tanto el agua como el calamar están en reposo, pues entonces la velocidad del calamar y del agua antes de que el calamar salga nadando es igual a 0. Ambas son iguales a 0. Por tanto, la cantidad de movimiento antes del peligro va a ser igual a 0. Ok, ahora la cantidad de movimiento del calamar después del peligro, un instante después del peligro, cumple con esta ecuación. Conocemos la masa del calamar porque a la masa total le restamos la masa del agua en la cavidad y nos queda la masa del calamar. La multiplicamos por la velocidad que deseamos que alcance el calamar, o mejor dicho, que el calamar desearía alcanzar para poder escapar. Entonces, se cumple esta ecuación. La velocidad del agua, o la velocidad con la que sale expulsada el agua, no la conocemos. Por eso solamente la vamos a dejar indicada. Lo que sí sabemos es que estas dos cantidades deben ser iguales. ¿Por qué? Porque la cantidad de movimiento se conserva. Ahora vamos a considerar que el calamar y el agua forman un solo sistema. Por tanto, en el sistema calamar-agua, la cantidad de movimiento se va a conservar. Y de aquí escribimos esta ecuación. Pero esta cantidad ya la sabemos, es 0. Y esta otra cantidad es lo que acabamos de expresar. Bien, de ahí sale esto que tenemos aquí. Este 11.875 es esta multiplicación. Bien. Y de ahí simplemente nosotros podemos resolver la velocidad con la que sale expulsada el agua de la cavidad del calamar. Y es esta que tenemos aquí. Bien, ya terminamos el primer inciso. Aquí, ojo, no hemos puesto un sistema de referencia, por tanto no podemos decir que el calamar vaya a la derecha o que el agua vaya a la izquierda. Este signo, como no hemos puesto un sistema de referencia, este signo solamente representa que la velocidad expulsada del agua es contraria a la velocidad que el calamar desearía alcanzar. Eso es lo que está diciendo ese signo. Cuando nosotros dibujemos, digamos, tengamos un diagrama y en ese diagrama le asociemos un sistema de referencia, entonces posiblemente este signo podría seguir siendo negativo o este podría ser positivo y este podría ser negativo. Bien, esperemos que eso se entienda. Y ahora vamos con la segunda parte. ¿Cuánta energía cinética genera el calamar en esta maniobra? La energía cinética, que nosotros ya la tenemos expresada o explicada en videos anteriores de temas relacionados con el trabajo, la energía cinética, la energía potencial, pues la energía cinética es esta expresión que tenemos aquí, ¿verdad? Se calcula con esto como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, aquí tenemos dos objetos, dos masas. El agua
y el calamar. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la energía cinética del agua, es decir, ponemos la masa por la velocidad al cuadrado del agua sobre 2, y la energía cinética del calamar va a ser igual a la masa del calamar por la velocidad al cuadrado sobre 2. Y la energía cinética total, que es lo que está pidiendo aquí, cuánta energía cinética genera el calamar en esta maniobra. No significa que cuál es la energía cinética del calamar, sino que cuánta energía cinética genera el calamar. Y la que genera el calamar es la del agua y la de él mismo. Por tanto, la energía total, la energía cinética total, va a ser igual a la suma de las energías cinéticas. Como son datos numéricos, como trabajo complementario, les vamos a pedir que ustedes completen el cálculo. Para continuar con estos problemas de cantidad de movimiento en una dimensión, vamos a tomar ahora este problema en el que tenemos una bala, esta bala que está aquí, y va a ser disparada de manera horizontal. Bien, es decir, va a seguir una trayectoria, digamos, en esta dirección. La bala tiene una masa de 3.54 gramos y enfrente tiene dos bloques con sus respectivas masas que están aquí indicadas. La bala va a atravesar el primer bloque y se va a incrustar en el segundo, se va a quedar dentro del segundo. Al hacerlo, es decir, al atravesar el primer bloque e incrustarse en el segundo, les va a generar o a imprimir velocidades a los bloques. Esas velocidades son estas que tenemos aquí. Esta para el bloque 1 y esta para el segundo bloque. Lo que tenemos que hacer es calcular la velocidad original de la bala. Tenemos que calcular la velocidad original de la bala y la velocidad después de que sale del primer bloque. Aquí vamos a considerar que si bien pudiera caerse masa del del primer bloque, cuando la bala lo atraviesa, vamos a pensar que no está desprendiendo masa, ¿no? Ok. Entonces vamos a resolver este problema. Nuevamente empezamos diciendo que podemos considerar que se conserva la cantidad de movimiento, pero ahora nuestro sistema está formado por tres masas: la bala, el bloque 1 y el bloque 2. Para este sistema de tres masas, vamos a tomar que la fuerza externa a estas tres masas es 0. Si solamente estuviéramos considerando como sistema el bloque 1 y el bloque 2, esta sería una fuerza externa y entonces esta expresión no se cumpliría en este sistema. Pero si consideramos que el sistema lo forman las tres masas, entonces esta expresión sí se cumple cuando el sistema está formado por las tres masas. Ok. Entonces, como en los primeros momentos lineales van a ser 0, ¿verdad? Esto ya lo sabemos, ¿verdad? Porque como inicialmente están en reposo, están, digamos, quietos, hasta que la bala los mueve, pues entonces sus cantidades de movimiento van a ser 0. Y la cantidad de movimiento la cantidad de movimiento total del sistema solamente pertenecerá a la bala. Aquí I corresponde a inicial. Ahora no podemos utilizar los subíndices 1 y 2 porque el 1 y el 2 lo estamos utilizando para etiquetar a el bloque 1 y el bloque 2. Entonces, esto ya lo dijimos, porque el bloque 1 y el bloque 2 están quietos, sus correspondientes momentos lineales iniciales son 0. Entonces, ahora vamos a ver. Y
Ya sabemos que la cantidad de movimiento de la bala antes de que se impacte con el primer bloque es su masa por la velocidad inicial de dicha bala. Pero la velocidad es precisamente lo que nosotros estamos buscando. Entonces la vamos a dejar simplemente indicada. Lo que sabemos es lo que pasa después de la colisión y eso es lo que vamos a utilizar. Después de la colisión sabemos cuál es la velocidad de la bala. ¿Por qué? Porque la velocidad de la bala va a ser igual a la velocidad del segundo bloque. ¿Por qué? Porque va dentro de él. ¿Ok? Entonces vamos a tener la velocidad de la bala por la masa de la bala, la velocidad del primer bloque después del impacto, perdón, la masa por la velocidad del primer bloque después del impacto, más la velocidad del segundo bloque después del impacto por su masa. Y esto nos va a dar esta cantidad. Bien, entonces nuevamente vamos a hacer uso de que la cantidad de movimiento para el sistema formado por los tres objetos se va a conservar. Eso significa que vamos a tomar esto, que como sabemos es igual a la cantidad de movimiento simplemente de la bala, y lo vamos a igualar con la cantidad de movimiento final de los tres objetos, ¿verdad? Es decir, esta es esta y esto va aquí. Así nosotros podemos calcular la velocidad inicial de la bala. Ok. Como trabajo complementario, se les va a pedir que ustedes calculen la velocidad de la bala después de que sale del primer bloque. Es decir, la velocidad con que la bala va a salir aquí. No es la misma porque ya estamos considerando que aquí hay una interacción con el tercer bloque. Bien, ok. Ese problema está interesante. Y vamos a dejar que ustedes lo resuelvan para poder reforzar lo que estamos repasando. Ahora vamos a considerar el caso en dos dimensiones, porque ahora hasta aquí solo hemos resuelto problemas en una dimensión, pero esto se puede generalizar a 2 o 3 dimensiones. Nuevamente vamos a partir de una expresión para la posición. En este caso ya tenemos un vector en el plano. La derivada temporal de este vector va a ser la velocidad. Y la derivada temporal de este vector pues va a ser igual a la derivada de cada una de sus componentes. Esto nos va a dar cada una de las componentes del vector de velocidad, es decir, de este vector. De la misma manera, la aceleración va a ser la derivada del vector de velocidad respecto al tiempo, que representa la derivada de cada una de sus componentes. Y la derivada de cada uno de sus componentes nos va a dar cada una de las componentes del vector de aceleración de este vector. Ok. Realmente no estamos haciendo gran cosa, pero esto nos va a llevar a resolver otro tipo de problemas. Entonces, nuevamente tenemos la segunda ley de Newton, que podemos escribir así, pero esto que tenemos dentro resulta ser el vector de cantidad de movimiento o momento lineal. Si no existen fuerzas externas o la fuerza externa resultante es 0, entonces la derivada temporal del vector de momento lineal es 0. Y como ya lo dijimos, si la derivada de algo es 0, ese algo va a ser una constante. Por tanto, el vector de momento lineal es constante si la fuerza externa es igual a 0.
o la resultante de las fuerzas externas es igual a 0. En este caso, vamos a decir que se cumple la conservación de la cantidad de movimiento en el tiempo. Ok, nuevamente vamos a considerar el caso de dos partículas que ahora no las hemos puesto en la misma dirección. Tienen una velocidad arbitraria cada una de ellas en el plano. Puede ser en el plano, pero esto lo podemos generalizar, como ya lo dije, en el caso de 3 dimensiones. Y entonces el momento total va a ser igual a la cantidad de movimiento de la partícula 1 más la cantidad de movimiento de la partícula 2. Y si lo escribimos en términos de sus masas y sus velocidades, nos queda esto que tenemos aquí. Como además de la partícula 1 y de la partícula 2, no tenemos ninguna otra fuerza, no tenemos ninguna otra masa o ninguna otra interacción, entonces no podemos suponer o no podemos decir que existe algo externo a la masa 1 y la masa 2. Por tanto, vamos a decir que en el sistema formado por la masa 1 y la masa 2 se va a conservar el momento lineal. Esto independientemente de que entre ellas vayan a interactuar, y pueden interactuar, por ejemplo, en una colisión. Entonces, en una colisión se tiene que la cantidad de movimiento antes y después del choque para un sistema formado por dos partículas o más, ¿verdad? Por un sistema cerrado en el que la fuerza externa total o la fuerza resultante externa es 0, se va a conservar o se va a cumplir esta ecuación para las cantidades de movimiento. Como ahora son vectores, pues lo podemos expresar en sus componentes. Las componentes antes y después del choque tienen que ser iguales. Las componentes de la cantidad de movimiento antes y después del choque tienen que ser iguales. Bien, eso nos lleva a estas expresiones. Esto es un resumen de lo que tenemos aquí. La componente en X o en la componente horizontal antes del choque tiene que ser igual a la componente horizontal después del choque. La componente en Y o vertical antes del choque tiene que ser igual a la componente Y o vertical después del choque. Espero no haberme confundido por ahí. Ok, la primera es horizontal para X y vertical para Y. Claro, dependiendo de la orientación que nosotros le demos a nuestro sistema de coordenadas. Esto lo vamos a utilizar para resolver el ejemplo que tenemos ahora en la pantalla, en el cual tenemos dos automóviles que circulan por algunas calles famosas por algunas calles famosas que pudieran básicamente estar en cualquier lugar de nuestro país. Bien, vamos a continuar. Por ahí tuve que cortar un poquito porque había bastante ruido afuera por parte de mis vecinos, que son un poquito inquietos. Bien, vamos a terminar vamos a continuar con este problema. Decía que en México tenemos muchas ciudades en las que seguramente tenemos avenidas Revolución y Madero. Y resulta que en estas avenidas circulan dos automóviles, como se puede ver en el diagrama. El coche amarillo de 950 kilogramos que viaja hacia el este por Revolución choca con una camioneta roja que viaja hacia el norte y que tiene una masa de 1900 kilogramos. Si el coche rojo se pasa al semáforo y digamos hay una colisión, y después de esta colisión los automóviles quedan unidos y se deslizan con una velocidad de 16.0 metros sobre segundos en una dirección de 24 grados medida desde el norte. Entonces, también como se muestra aquí en el diagrama, tenemos que calcular la rapidez de cada vehículo antes del choque. Aquí hay que hacer una consideración. Realmente esto es para simplificar.
vamos a considerar que el choque se dio durante una tormenta en la que se generó digamos, un encharcamiento o una pequeña humedad en el asfalto que hace que disminuya la fricción con el pavimento o con el asfalto, así que la fricción la podremos despreciar. Entonces, nuevamente empezamos, digamos, calculando el momento lineal inicial, que va a ser igual al momento inicial de cada uno de los automóviles. Estos son vectores, por tanto, van a tener una componente horizontal y una componente vertical. En el caso del automóvil compacto, tiene una velocidad que solamente está en la dirección horizontal y en la componente vertical es 0. Esto que está aquí entre corchetes entre corchetes es un vector, ¿verdad? Y aquí va a ser la masa. Entonces la masa por el vector de velocidad, donde la segunda componente es 0, y eso me da la cantidad de movimiento para el auto compacto 1 o para el coche 1 inicial, más la masa de la camioneta por la velocidad en ambas componentes. Vemos que la horizontal es 0 y la vertical es diferente de 0, ¿verdad? Estas dos cantidades que tenemos aquí son precisamente las que nos piden conocer, ¿ok? Y después nos dan más información cuando se observa momentos posteriores a la colisión, que nos facilitan el cálculo de la cantidad de movimiento final, es decir, la cantidad de movimiento posterior a la colisión. Nuevamente va a ser igual a una suma vectorial de dos cantidades de movimiento, la del coche 1 final, es decir, después de la colisión, y la del coche 2 final, es decir, también después de la colisión. Nuevamente es la masa por la velocidad. La velocidad, aquí hay que considerar que quedan pegados. Entonces aquí nos marca que la velocidad, vamos a borrar esto para que se vea un poquito mejor. La velocidad es en esta dirección, pero eso tiene una componente vertical y una componente horizontal. Para ambos coches tenemos las mismas componentes, ya que se quedan unidos. Bien, se quedan unidos. Esto hace que el vector de velocidad que ponemos para el coche 1 y para la camioneta sea el mismo. A ver, vamos a ver. Aquí me faltó un corchete. Ay, caray. Bueno, vamos a borrar esto. Ay. Estoy borrando cosas que no debo borrar. Vamos a ver. Esto. Y aquí vamos a agregar un corchete que falta aquí. Entonces es la masa del auto compacto por la velocidad, por el vector de velocidad. La masa de la camioneta por el vector de velocidad, sus componentes tanto horizontal como vertical. Ya decimos, tenemos el mismo vector de velocidad aquí y aquí. Entonces, si nosotros hacemos todas las cuentas, sacamos todos los cosenos, multiplicamos por el 16 en cada uno de los factores que tenemos y lo multiplicamos por las respectivas masas, entonces nos van a quedar dos vectores. Que corresponde al primer momento, es decir, al del autocompacto, y que corresponde al de la camioneta. Hemos multiplicado la masa por cada una de las componentes. Ahora vamos a sumar. Sumamos la componente en X o la componente horizontal con la otra componente horizontal, la del
la del compacto y la de la camioneta. Y también sumamos, y eso va a la primera componente de la cantidad de movimiento total. Después vamos a sumar la cantidad de movimiento en Y para ambos vehículos. Y eso va a ir en la componente en Y o la componente vertical de la cantidad de movimiento total. Y ahora vamos a asociarlo, es decir, lo que sigue ahora es asociar las componentes de los momentos tanto antes como después de la colisión. ¿Ok? Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es tomar la expresión que tenemos aquí arriba. Esta la vamos a tomar completita. Vamos a encerrarla. Esta la vamos a tomar completa. Y nos la vamos a traer aquí. Bien, es esto que tenemos aquí. ¿Por qué tomamos esa expresión? Pues porque esa expresión corresponde a la cantidad de movimiento total antes de la colisión. Y la vamos a igualar con la cantidad de movimiento después de la colisión. Bien, si nosotros tomamos esta expresión, pues nos va a quedar simplemente esto, ¿verdad? Es decir, nos va a quedar esto que tenemos aquí, ¿no? Es decir, este es un primer vector, que es el vector horizontal, y este es el vector vertical. Digamos, son las componentes, pero escritas en términos separados. Ok, vamos a... Ok, entonces son las componentes escritas por separado. Y esta última componente que tenemos aquí, bueno, esto que tenemos aquí, digamos, ya está escrito la cantidad de movimiento total, pues simplemente como un vector con sus dos componentes. Pero esta cantidad de movimiento inicial debe ser igual a la cantidad de movimiento final, ¿verdad? Por componentes, es decir, componente en X igual a componente en X. Y componente en Y igual a la componente en Y. De igualar eso, es que, de igualar, digamos, esas componentes, es que nosotros llegamos a estas expresiones. Bueno, mejor lo vamos a utilizar para la parte en Y. Y esto va a ser la ecuación para la velocidad horizontal inicial. Y ya, estas ecuaciones son muy simples. Tenemos que resolver para la velocidad inicial X, que corresponde al coche 1, es decir, al auto compacto, y la velocidad 2Y, que corresponde a la camioneta. Vamos a dejar que como trabajo extra, o como como trabajo extra, trabajo complementario, pues simplemente encuentren las expresiones numéricas, ¿bien? Es decir, lo tenemos que escribir del otro lado, pues dividiendo, ¿no? Con la operación contraria, etc. Bien, entonces vamos a continuar con el último ejemplo. Este ejemplo que sigue me parece que ya lo abordamos en uno de los videos que están en las sesiones anteriores, pero en esos videos, digamos, las imágenes eran un poco borrosas, entonces por eso lo voy a escribir aquí de nuevo, ¿no? Entonces, tenemos dos patinadores que chocan y se abrazan en una colisión, quedando unidos después del impacto. Abigail tiene una masa de 55 kilogramos y se mueve inicialmente hacia el oeste, ¿verdad? Es decir, podemos representar aquí
el movimiento de Abigail, que tiene una velocidad de 6.4 km sobre hora, y Byron, que se mueve hacia el norte, aquí, con una velocidad que tiene una magnitud de 8.8 km sobre hora, y cuya masa es de 83 kilogramos. La pregunta es, ¿cuál es la velocidad de la pareja después del impacto? Es un problema muy parecido al que acabamos de resolver para los automóviles, que lo hicimos por ahí con un poco de tropiezos, porque uno no puede controlar el ruido de la calle, y eso saca un poco de concentración. Entonces, vamos a ver. Primero vamos a escribir el momento inicial de Abigail, pues va a ser igual a su velocidad, ¿verdad? Aquí está la velocidad inicial de Abigail por su masa. Y ya, esas cantidades las podemos escribir así, primero como un vector, en que la componente vertical es 0 y la componente horizontal es la velocidad que ya nos dijeron anteriormente, y que aquí podemos situar en nuestro sistema de coordenadas. Como viaja hacia el oeste, nosotros le podemos dar un signo negativo para indicar que viaja, digamos, a la izquierda de lo que nosotros hemos puesto como nuestro sistema de coordenadas. Entonces, si nosotros hacemos las operaciones, pues nos queda esta expresión para la cantidad de movimiento inicial de Abigail. Para Byron hacemos lo mismo, pero Byron tiene valor 0 en la componente horizontal de la velocidad, y entonces solamente va a tener una parte en el vector de cantidad de movimiento. Aquí vamos a ver, aquí me faltó una flechita porque este es un vector. Estos son vectores. Ok, aquí ya no le ponemos porque estos son componentes de los vectores. Y bien, si nosotros hacemos todas las operaciones, pues llegamos a esta expresión para la cantidad de movimiento inicial de Byron, el vector. La cantidad de movimiento total de inicial corresponde al sistema formado por ambos patinadores. Por tanto, va a ser igual a esta suma vectorial. Bien. Y eso significa que vamos a sumar esta componente, o mejor dicho, este vector que solo tiene una componente que es la horizontal, y este otro vector que solamente tiene componente vertical. Así nos va a quedar este vector. Las unidades las hemos puesto afuera para hacer más compacta la escritura. Sin embargo, después del choque, también, bueno, mejor dicho, para resolver el problema tenemos que también escribir la cantidad de movimiento después de la colisión. Y nuevamente es una suma vectorial entre la cantidad de movimiento después del choque de Abigail y la de Byron. Pero aquí hay que notar algo. La velocidad de Abigail es igual a la de Byron después de la colisión. ¿Por qué? Porque quedan unidos. Y lo vamos a denotar simplemente como velocidad 2. ¿Ok? Le vamos a quitar la etiqueta de si es de Abigail o si es de Byron, porque ambos tienen la misma velocidad después del choque, ya que quedan abrazados. Lo podemos escribir como un vector. Y entonces nos va a quedar así. La masa de Abigail por la velocidad de Abigail después, la masa de Byron por la velocidad de Byron después, pero como ambas son iguales, la vamos a reemplazar simplemente por V2, y como aquí tenemos que V2 en este término y también en este término, pues podemos factorizar la velocidad 2. Entonces nos queda la velocidad 2, es decir, el vector de velocidad después del choque, multiplicado por la suma de las masas. Pero este vector lo podemos escribir como sus componentes. Las masas, en lugar de dejar, digamos, la suma indicada, pues podemos hacer la suma y nos queda 183 kilogramos de la masa de ambos, multiplicado por el vector de velocidad después de la colisión. Si nosotros multiplicamos esta masa por cada una de las componentes, nos queda así.
De aquí vamos a decir que nuevamente, como el sistema está formado simplemente por Abigail y por Byron, el momento lineal se va a conservar y por tanto el momento antes de la colisión va a ser igual al momento después de la colisión, lo cual se resume en esta expresión que tenemos aquí. Ok, si nosotros igualamos esas expresiones, entonces lo que tenemos que hacer es tomar y escribirlo aquí, y tomar esto y escribirlo aquí. Nuevamente vamos a igualar componente con componente, es decir, vamos a igualar la componente horizontal con la componente horizontal y vamos a ponerla donde la ponemos, con cafecito. Y la componente, perdón, ¿dónde está? Acá. Y la componente vertical con la componente vertical. Nuevamente tenemos dos ecuaciones en las que las incógnitas son v2x y v2y, pero solamente hace falta resolver, o como vulgarmente se dice nuevamente, despejar. Entonces vamos a avanzar y nos quedan estas expresiones. Resulta que v2x es igual a menos 2.55 km/h y la velocidad vertical de ambos después de la colisión es de 5.29 km/h. De manera que si los escribimos como las componentes del vector de velocidad final, nos queda esto que tenemos aquí. Y con ello hemos terminado el problema. En este me fui un poquito más rápido porque les recuerdo que este problema me parece que es el mismo, y si no, digamos, cambiará un poquito en los valores numéricos, pero creo que es el mismo. Lo he repetido porque, como les digo, en el video anterior en el que se resolvió, pues me parece que no se veía del todo bien la imagen. Entonces, pues espero que estos ejercicios les hayan servido, que les sean útiles, que los puedan aprovechar para resolver los problemas que podrían salir en la evaluación, en sus evaluaciones. Cualquier cosa, cualquier duda, pueden contactarme, pueden escribirme por WhatsApp, los que sean mis alumnos, los que no, pueden mandarme un correo o dejarme algún comentario. Espero que se sigan cuidando. Gracias por ver este video. Saludos.